Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy porque sé que a muchos de ustedes les encantan las películas que te llegan al corazón, esas que te dejan pensando días después y que te hacen soltar una que otra lágrima. ¿A quién no le gusta un buen drama romántico? Y si encima le añadimos el toque especial de las producciones turcas, tenemos la combinación perfecta. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del cine turco con una selección de 7 películas que, les aseguro, los harán llorar. Sí, preparen sus pañuelos porque vamos a explorar historias de amor, pérdida, sacrificio y crecimiento personal, todo envuelto en el encanto único de las narrativas turcas. Estas películas se centran principalmente en romance y drama juvenil, así que si eres fan de este género, este es tu vídeo. Antes de que empecemos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre películas, series, cultura turca y más. Así que no se pierdan nada y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos a llorar juntos. La primera película de nuestra lista es una joya que, si aún no la han visto, tienen que agregarla a su lista de pendientes. Se llama Sadece o Solo tú en español. Esta película es un remake de una película coreana, pero la versión turca tiene una magia especial. Nos cuenta la historia de Ali, un exboxeador con un pasado turbulento, y Azal, una joven ciega que lucha por mantener su optimismo a pesar de su discapacidad. El destino los une de una manera inesperada y a medida que se conocen, nace un amor profundo e incondicional. Ali decide dedicar su vida a proteger a Azal y ayudarla a recuperar la vista, pero el pasado de Ali vuelve para atormentarlo y poner a prueba su amor. La química entre los protagonistas, la música, la fotografía, todo en esta película es simplemente hermoso y desgarrador. Prepárense para soltar muchas lágrimas con esta historia de amor y redención. Además, las actuaciones son impecables. İbrahim Çelikkol y Belçin Bilgin hacen un trabajo fenomenal interpretando a estos personajes tan complejos y conmovedores. Sadece es más que una simple historia de amor, es una exploración profunda del sacrificio, la superación personal y la capacidad del amor para sanar heridas del pasado. Ali, atormentado por sus acciones pasadas, encuentra en Azal una razón para cambiar y enmendar sus errores. La ceguera de Azal, lejos de ser una limitación, se convierte en una ventana a un mundo de sensibilidad y conexión emocional que Ali nunca antes había experimentado. La película utiliza la metáfora de la ceguera para representar la incapacidad de Ali para ver la belleza y el valor de la vida, y como Azal, con su optimismo y pureza, le ayuda a abrir los ojos a un mundo nuevo. La fotografía de la película es exquisita, utilizando colores y luces para crear una atmósfera onírica y emotiva que intensifica la conexión entre los personajes y el espectador. La música, compuesta por melodías melancólicas y evocadoras, acompaña a la perfección el desarrollo de la historia, acentuando los momentos de alegría, tristeza y tensión. Sadece es una película que te toca el alma, te hace reflexionar sobre la importancia de perdonar y ser perdonado, y te recuerda que el amor verdadero puede surgir incluso en los lugares más inesperados. La siguiente película en nuestra lista es Delival. Esta película es un torbellino de emociones. Nos presenta a Bar, un joven carismático y extrovertido que estudia arquitectura y toca la batería en una banda. Un día conoce a Fusun, una estudiante modelo, inteligente y reservada. Bar se enamora perdidamente de Fusun y la persigue incansablemente hasta conquistarla. Su relación es apasionada y llena de alegría, pero a medida que pasa el tiempo, Bar comienza a mostrar signos de inestabilidad emocional. La película explora temas como el amor, la salud mental y la presión social. Es una historia muy realista y conmovedora que te hace reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y de apoyar a las personas que amamos. Además, Aras Bulut y Nemli y Leyla Lidia Tuğutlu tienen una química increíble en pantalla. Su interpretación es tan auténtica que te sumerges por completo en la historia. Les advierto, esta película los va a hacer llorar a mares. Delival no se limita a ser una comedia romántica juvenil, es un retrato honesto y sin concesiones de las dificultades que enfrentan los jóvenes al lidiar con la presión académica, las expectativas familiares y las enfermedades mentales. Bar, con su aparente despreocupación y vitalidad, oculta una profunda vulnerabilidad que se manifiesta en cambios de humor repentinos y comportamientos autodestructivos. La película aborda el tema del trastorno bipolar de una manera sensible y realista, mostrando el impacto que tiene en la vida de Bar y en su relación con Fusun.
La historia de amor entre Bar y Fusun es intensa y apasionada, pero también está marcada por la incomprensión y la falta de comunicación. Fusun, abrumada por la inestabilidad de Bar, lucha por entender su enfermedad y encontrar la manera de ayudarlo. Delival es una película que te hace cuestionar los estereotipos sobre la salud mental y te invita a ser más comprensivo y empático con las personas que sufren de estas enfermedades. La banda sonora de la película, con canciones originales interpretadas por Aras Bulut y Nemli, contribuye a crear una atmósfera emocionalmente cargada que te conecta con los personajes y sus sentimientos. Continuamos con Benim Dunyam, o Mi Mundo en español. Esta película es otra adaptación, esta vez de la película india Black. Nos cuenta la historia de Ela, una niña sordociega que vive en un mundo de oscuridad y silencio. Sus padres, desesperados por encontrar una manera de comunicarse con ella, contratan a Mahir Oka, un profesor poco convencional que utiliza métodos innovadores para enseñarle a Ela a comunicarse y a comprender el mundo que la rodea. La relación entre Ela y Mahir Oka es transformadora. Él le enseña a superar sus limitaciones y a descubrir su potencial, mientras que ella le enseña a él a ver la vida desde una perspectiva diferente. Es una historia de perseverancia, esperanza y el poder de la conexión humana. Beren Saat y Wur Yucel hacen un trabajo magistral interpretando a Ela y Mahir Oka, respectivamente. Sus actuaciones son tan emotivas que te llegan al alma. Esta película es una lección de vida que los hará valorar lo que tienen. Benim Dunyam es una oda a la resiliencia humana y la capacidad de superar obstáculos aparentemente insuperables. La película retrata la frustración y la desesperación de Ela al vivir en un mundo de oscuridad y silencio, pero también muestra su determinación y su deseo de aprender y conectarse con los demás. Mahir Oka, con su paciencia, creatividad y amor incondicional, se convierte en el puente que le permite a Ela acceder al mundo exterior. La película explora la importancia de la educación inclusiva y la necesidad de adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante. La relación entre Ela y Mahir Oka trasciende la de profesor y alumno, se convierte en una conexión profunda y significativa que transforma la vida de ambos. Ela le enseña a Mahir Oka a ver la belleza en las pequeñas cosas y a apreciar la vida en toda su plenitud, mientras que él le enseña a ella a confiar en sí misma y a descubrir su potencial. Benim Dunyam es una película que te inspira a ser mejor persona y te recuerda que todos tenemos la capacidad de marcar la diferencia en la vida de los demás. La siguiente película es Ask Sadufler y Sever, o El amor ama las coincidencias. Esta es una historia de amor épica que abarca varias décadas. Nos cuenta la historia de Ozgur y Denise, dos personas que están destinadas a encontrarse. Sus vidas se cruzan varias veces a lo largo de los años, desde la infancia hasta la edad adulta, pero siempre hay algo que los separa. La película explora el tema del destino y la idea de que algunas personas están destinadas a estar juntas, sin importar los obstáculos que se presenten en su camino. Es una historia muy romántica y conmovedora que te hace creer en el poder del amor verdadero. Mehmet Gunsur y Belzin Bilgin tienen una química magnética en pantalla. Su interpretación es tan natural y auténtica que te sientes como si estuvieras viendo a dos personas reales enamorarse. Esta película es perfecta para los románticos empedernidos. Ask Sadufler y Sever es una película que juega con la idea del destino y la casualidad, mostrando cómo las vidas de Ozgur y Denise están entrelazadas desde el principio. Sus encuentros y desencuentros a lo largo de los años crean una tensión romántica que mantiene al espectador enganchado a la historia. La película explora la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de encontrar el amor verdadero. Ozgur y Denise se enfrentan a desafíos como la distancia, las diferencias de personalidad y las expectativas sociales, pero su conexión es tan fuerte que siempre encuentran la manera de volver a encontrarse. Ask Sadufler y Sever es una película que te hace creer en el poder del amor verdadero y te recuerda que el destino puede tener planes inesperados para ti. La banda sonora de la película, con canciones románticas y nostálgicas, contribuye a crear una atmósfera mágica y emotiva que te transporta a los diferentes momentos de la vida de Ozgur y Denise. En quinto lugar, tenemos Kelebein Rüyas o El sueño de la mariposa. Esta película, ambientada en la Turquía de la década de 1940, nos cuenta la historia de dos jóvenes poetas, Muzaffer Tayyip Uslu y Rustu Onur, que sueñan con publicar sus poemas y ser reconocidos. Sin embargo, sus vidas dan un giro inesperado cuando son diagnosticados con tuberculosis. A pesar de su enfermedad, Muzaffer y Rustu continúan escribiendo y amando la vida. La película es un tributo a la poesía, la amistad y la resiliencia humana.
Es una historia muy hermosa y conmovedora que te hace reflexionar sobre la importancia de vivir el presente y de perseguir tus sueños, sin importar las circunstancias. Quantatl y Mert Frat ofrecen actuaciones magistrales como Muzaffer y Rustu, respectivamente. Su interpretación es tan emotiva que te sientes conectado a sus personajes y a sus luchas. Esta película es una obra de arte que los dejará sin aliento. Kelevin Ruyas es una película que celebra la belleza de la poesía y el poder de la amistad en tiempos de adversidad. La película retrata la vida de Muzaffer y Rustu, dos jóvenes poetas que sueñan con dejar su huella en el mundo a través de sus versos. Su amistad es un refugio y un apoyo mutuo en medio de la enfermedad y la incertidumbre. La película explora la importancia de la expresión artística como una forma de dar sentido a la vida y de trascender las limitaciones físicas. Muzaffer y Rustu encuentran consuelo y esperanza en la poesía, y utilizan sus versos para expresar sus sentimientos, sus sueños y sus miedos. Kelevin Ruyas es una película que te inspira a perseguir tus pasiones y a vivir la vida al máximo, sin importar las dificultades que puedas encontrar en el camino. La fotografía de la película es exquisita, capturando la belleza de los paisajes turcos y creando una atmósfera melancólica y evocadora. La penúltima película de nuestra lista es Unutur Samsda, o Susurrames y Olvido. Esta película nos transporta a la década de 1970 y nos cuenta la historia de Atice, una joven apasionada por la música que vive en un pequeño pueblo. Atice sueña con convertirse en cantante, pero su familia conservadora se opone a sus aspiraciones. Un día Atice conoce a Tark, un músico bohemio que la anima a perseguir sus sueños. Juntos se escapan del pueblo y se embarcan en una aventura musical. Sin embargo, su relación se ve amenazada por la fama, los celos y las presiones sociales. La película explora temas como la libertad, la ambición y el precio del éxito. Es una historia muy emotiva y nostálgica que te hace reflexionar sobre la importancia de ser fiel a ti mismo y de luchar por tus sueños. Farah Zeynep Abdullah y Mehmet Gunsur tienen una química explosiva en pantalla. Su interpretación es tan intensa y apasionada que te sientes como si estuvieras viviendo su historia de amor en primera persona. Esta película es un viaje musical que los transportará a otra época. Unutur Samsda es una película que celebra la libertad de expresión y la importancia de perseguir tus sueños, incluso si eso significa ir en contra de las expectativas de los demás. La película retrata la vida de Atice, una joven que lucha por liberarse de las restricciones de su entorno conservador y seguir su pasión por la música. Su encuentro con Tark, un músico bohemio y apasionado, le da la valentía para desafiar las convenciones y embarcarse en una aventura musical. La película explora los desafíos que enfrentan los artistas al tratar de equilibrar la fama, el amor y la integridad personal. Atice y Tark se ven confrontados a los celos, la presión social y la tentación del éxito, lo que pone a prueba su relación y sus valores. Unutur Samsda es una película que te inspira a ser fiel a ti mismo y a luchar por lo que crees, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. La banda sonora de la película, con canciones originales interpretadas por Farah Zeynep Abdullah, es un deleite para los oídos y contribuye a crear una atmósfera nostálgica y emotiva. Finalmente, la última película de nuestra lista, pero no por ello menos importante, es 7 Kogustaki Muzice, o Milagro en la celda 7 en español. Esta película es un remake de una película coreana y, honestamente, es una de las películas más conmovedoras que he visto en mi vida. Nos cuenta la historia de Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es injustamente acusado de asesinar a una niña. Memo es encarcelado y separado de su hija Oba, a quien ama por encima de todo. En la cárcel, Memo conoce a otros presos que, a pesar de sus diferencias, se unen para ayudarlo a demostrar su inocencia y a reunirse con su hija. La película es una crítica al sistema judicial y una celebración del amor incondicional y la bondad humana. Es una historia muy desgarradora y emotiva que te hará cuestionar tus propias convicciones y valores. Aras Bulut Inemli interpreta a Memo de una manera tan auténtica y conmovedora que te roba el corazón. Nisa Sofia Aksongur, quien interpreta a Oba, es simplemente adorable y te enternece el alma. Esta película es un verdadero milagro que los dejará marcados para siempre. Esta película es una garantía de lágrimas, así que prepárense. 7 Kogustaki Muzice es una película que te estremece el alma y te hace reflexionar sobre la injusticia, la discriminación y la importancia del amor incondicional. La película retrata la vida de Memo, un hombre con discapacidad intelectual que es injustamente acusado de un crimen que no cometió.
Su inocencia y su amor por su hija Ova son la base de una historia conmovedora que te llega al corazón. La película explora la brutalidad del sistema judicial y la vulnerabilidad de las personas con discapacidad intelectual frente a la ley. Memo se enfrenta a la crueldad y la indiferencia de un sistema que no entiende su condición y lo condena sin pruebas. Sin embargo, en medio de la oscuridad de la prisión, Memo encuentra la bondad y la solidaridad de otros presos que, a pesar de sus propios problemas, se unen para ayudarlo a demostrar su inocencia y a reunirse con su hija. 7 Kobustaki Muzice es una película que te hace cuestionar tus propios prejuicios y te recuerda la importancia de la empatía y la compasión. La actuación de Aras Bulut y Nemli es magistral, transmitiendo la inocencia y la vulnerabilidad de Memo de una manera tan auténtica que te roba el corazón. La relación entre Memo y Ova es el centro emocional de la película, y su amor incondicional te conmueve hasta las lágrimas. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta selección de películas turcas que los harán llorar. Hemos explorado historias de amor, pérdida, sacrificio y esperanza, todas ellas contadas con el encanto y la emotividad que caracterizan al cine turco. Desde el amor incondicional en Sadece hasta la inocencia y la injusticia en 7 Kobustaki Muzice, estas películas nos han recordado la importancia de valorar las relaciones humanas, de perseguir nuestros sueños y de luchar por lo que creemos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que alguna de estas películas haya llamado su atención y que se animen a verlas. Les aseguro que no se arrepentirán. Ahora me gustaría saber cuál de estas películas les llamó más la atención o si ya han visto alguna de ellas. Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. También me gustaría saber si conocen alguna otra película turca que los haya hecho llorar. Compartan sus recomendaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.